FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y voy a explicar cómo cerrar nuestro año fiscal con FileMaker. Empezamos. Llega el mes de diciembre y por tanto es un buen momento para preparar nuestra solución FileMaker para el año nuevo, también para revisar cómo ha ido el año. Lo que nosotros queremos es que cuando llegue la Nochevieja podamos tomarnos las uvas y brindar alegremente con nuestro cuñado, estando tranquilos sabiendo que el 1 de enero todo va a funcionar con normalidad en nuestra solución FileMaker. Vamos a trabajar en el vídeo de hoy con la intención de tenerlo todo automatizado para que ese cambio de año no suponga ningún problema y que por otro lado podamos obtener de nuestra base de datos toda la información que vamos a necesitar presentar para nuestro balance del año que termina. Vamos a trabajar con 4 puntos concretos. El primero va a ser la numeración de las facturas. Tenemos un año nuevo, tenemos que empezar la numeración desde 1. Vamos a ver cómo lo podemos hacer directamente sin necesidad de tener que tocar nada el 1 de enero. Hay gente que duplica el archivo, vacía todos los registros y empieza de cero, pero yo creo que es interesante trabajar siempre con el mismo archivo para poder tener una comparativa de los distintos años. También veremos cómo generar el modelo 347, luego explicaré lo que es. En tercer lugar, veremos cómo hacer un resumen de ingresos y gastos que funcione muy rápido y sin necesidad de trabajar con los campos de cálculo. Y en último lugar, veremos cómo representar toda esa información con unos gráficos de FileMaker que siempre son mucho más agradables de ver que los números tan fríos puestos en una columna. Hay mucho que contar, así que vamos con ello. Vamos a trabajar con el archivo que tengo aquí detrás, ya que tenéis acceso si sois suscriptores de la revista, y que tiene la estructura esencial de cualquier empresa. Tenemos nuestra tabla de clientes, tenemos nuestra tabla de facturas o de ventas y nuestra tabla de gastos. Como veis, tenemos en nuestra tabla de clientes pues lo típico, el nombre, la dirección, código postal, ciudad y NIF. Después, aquí en la parte derecha, tenemos un portal donde voy a poder ver las facturas, pero filtradas por los distintos ejercicios. Finalmente, aquí abajo, tengo separado por trimestres cuánto le he vendido a cada uno de estos clientes. Aquí tenemos el primer trimestre, segundo, tercero y al final todos. También sé exactamente en qué ejercicio estoy porque me lo está indicando arriba. Estamos en el ejercicio 2023. Nosotros vamos a trabajar con unos campos globales que nos van a hacer de filtro. Por eso, si abrimos el espacio de trabajo de guiones, aquí en nuestro guión onFirstWindowOpen, veo que voy a definir una variable llamada este año. Para saber el año en el que estoy, utilizo la función year y pongo dentro la función getCurrentDate. De esa manera, si lo ejecuto ahora, que estamos en diciembre de 2023, esta variable va a tener un valor de 2023. Lo que voy a hacer es introducir ese dato en 2 campos globales. Primero, en uno que he llamado value ejercicio actual y en segundo lugar en uno que se llama filtro ejercicio, que es el que me va a servir para filtrar las facturas de los clientes. Realmente este segundo paso no es obligatorio, pero sí que facilita que cuando el usuario llegue a un cliente ya por defecto vea siempre las facturas del año en el que estoy, que se supone que es lo más habitual. También hay otros campos globales, por supuesto, que voy a rellenar, son campos numéricos y que me van a servir para ver en ese portal para ver debajo del portal las facturas de un trimestre o de otro trimestre. Por eso voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4. Luego veremos cómo funciona ese filtro. Por lo tanto, en el momento en el que yo arranco mi solución, hay un campo, que lo tengo aquí guardado, que es el value ejercicio actual, que va a tener siempre el valor del año en el que me encuentro, 2023. Vamos a ver primero cómo podemos crear esas facturas para los clientes y que automáticamente queden vinculadas al año en el que me encuentro y por tanto tengan una numeración que empiecen por el 1 el día 1 de enero. He creado un guión aquí llamado nueva factura. Nosotros lo que hacemos cuando pulsamos este guión es ir a ver cuál es la última factura que se ha emitido en el año en curso y le vamos a sumar 1.
De esta manera crearemos la nueva factura y le pondremos ese valor que acabo de obtener, es decir, la última más 1. Se puede hacer de otras maneras. Hay gente que tiene una tabla de contadores donde va a buscar cuál es el último número, después le añade 1. Yo prefiero hacerlo quizá así porque creo que es más rápido y nos ahorramos tener que crear esa tabla de contadores. Vamos a ver cómo está implementado. Si nos venimos al gráfico de relaciones, archivo, gestionar base de datos, aquí tengo creada una relación entre la tabla cliente y la tabla facturas. Esta relación está hecha, vamos a hacer aquí un doble clic, entre el campo global que yo he rellenado hace un momento con mi guión o First Window Open, que pone ahora 2023, y el campo ejercicio. Ese campo ejercicio es un campo que tiene, vamos a abrirlo aquí, dentro de mi tabla de facturas, aquí. Es un campo que tiene una autointroducción que extrae el año de la fecha de la factura. Es así de simple. Nuestra factura obviamente tiene un campo fecha que tiene una autointroducción. Aquí la tenemos y por tanto voy a rellenar ese campo ejercicio con el 2023, 2024 o el que sea. Ya que estamos aquí, vamos también a trabajar con un campo que he llamado trimestre. Este campo tiene el trimestre al que pertenece la factura. Tiene un valor calculado, ya sabéis que vamos a evitar siempre los campos de cálculo, y este valor calculado lo que hace es obtener el trimestre. No hace falta dar muchas vueltas para saber cuál es el trimestre en razón de una fecha, ya que podemos utilizar este cálculo que es realmente simple. Yo voy a extraer el mes al que corresponde la factura y lo voy a dividir entre 3. Al hacerlo me va a dar un valor numérico que yo después con la función ceiling voy a redondear al número entero superior. Es decir, que si estoy, por ejemplo, en el abril, que es el mes número 4, 4 entre 3 me va a dar 1 con algo, lo va a redondear al número superior, que va a ser un 2, de manera que estaremos en el segundo trimestre. Si estoy en marzo, 3 entre 3 da 1, pues estaré en el primer trimestre. Ya digo que es una manera muy sencilla de saber el trimestre en el que estamos y es un dato que después vamos a utilizar en las relaciones para saber trimestre a trimestre cuánto hemos vendido. Bien, pues hemos establecido, como decía, una relación entre cliente y factura a través de este campo ejercicio. En el momento en el que yo vaya a crear la nueva factura, voy a tirar de esta relación para saber cuál es la última factura que está creada. Vamos a ver qué hace ese guión que crea la nueva factura. Vamos a abrir el espacio de trabajo de guiones y vamos a repasar este guión que se llama, lógicamente, crear nueva factura desde cliente. Lo primero que hago es cargar, obviamente, cuál es el ID del cliente al que le voy a crear la factura. Hay gente que prefiere irse a la tabla de facturas, crear la factura y después asignar al cliente. Yo prefiero hacerlo siempre desde la ficha del cliente, porque eso me va a permitir ver si este cliente tiene todos los datos completos. Por ejemplo, si alguien va a hacer una factura a un cliente que no tiene relleno de CIF, le podemos advertir. O quizás si este cliente nos debe dinero, pues igual no le deberíamos facturar nada más. Por otro lado, voy a capturar en una variable local la cabecera. La cabecera de factura son los datos del cliente, nombre, dirección y CIF. A mí me gusta siempre, cada vez que creo una factura, hacer una agrupación de los elementos que van a llevar esa cabecera. Lo hacemos aquí con un list, poniéndole nombre, dirección, código postal, etc. La función del list es ponerme un valor debajo del otro. De esta manera, después me puedo ir a la factura y pegar ese dato en un campo llamado cabecera. Lo hago así porque no quiero establecer una relación directa entre factura y cliente para mostrar datos como la dirección. Si lo hiciera de esa manera, cuando el cliente cambiara de dirección, la dirección de la factura también se modificaría y eso no lo queremos. Una factura que ya está emitida y enviada no debe modificarse. Por eso, lo que hago es capturar en ese momento en el que estoy emitiendo la factura cuáles son los datos de ese cliente y los coloco en ese campo cabecera. Ahora viene el momento en el que yo voy a ver cuál es el número que le he de poner a esa nueva factura. Voy a utilizar la relación que he creado entre mi tabla de clientes y mi tabla de facturas a través del año en el que me encuentro para, con la función max, obtener el último número de factura que exista. Si en el año 2023
hay 30 facturas y el último número es el 30, pues esta variable va a guardar ese número 30. Si en un momento dado nosotros borráramos una factura, la número 30, pues no tendría que tocar nada porque FileMaker detectaría que el último número es el 29. Eso sí, si borro la número 15, ahí no hay nada que hacer porque FileMaker con la función max siempre coge el valor más alto que exista en el campo que yo le indique y que viene a través de esta relación. Ya tengo todos los datos que necesito, me voy pues a la presentación de facturas, creo un nuevo registro y relleno los datos esenciales de dicha factura. Voy a poner el ID del cliente, voy a poner la cabecera y aquí para poner el número ponemos $último número más 1, ya que quiere que sea esa factura más 1. Finalmente, para facilitarle al usuario la tarea, me voy al campo concepto para que pueda ir introduciéndolo. Vamos a ver si efectivamente funciona como debería. Nosotros estamos aquí en este cliente, pulso en nueva factura, me viene a esta presentación de facturas, crea un nuevo registro, le asigna el ID, aquí aparece el nombre porque lo tengo puesto a través de una lista de valores que muestra el segundo valor, me incluye el número 195 y ya le podría poner aquí yo el concepto, el importe y demás. Automáticamente se ha introducido la fecha, se ha introducido el trimestre y nosotros con el guión hemos rellenado aquí la cabecera. De hecho, si nosotros ahora hiciéramos una búsqueda de todas las facturas de 2023, vemos que efectivamente me encuentra 195, que la última de esas facturas es la que yo acabo de crear. Con esto tendríamos ya resuelto la numeración de la factura. Eso sí, daos cuenta que yo este campo con el ejercicio actual lo estoy introduciendo con mi guión onFirstWindowOpen. Si un usuario se hubiera dejado abierta la aplicación el día de Nochevieja y al día siguiente vuelve, FileMaker todavía no se habría enterado de que estamos en el nuevo año. Así que si se dejan abierto el FileMaker por la noche, conviene o bien que mediante un activador de guión le refresquéis este valor, o bien cuando llegue la Nochevieja se lo cerráis y lo volvéis a abrir el 1 de enero. En España existe el llamado modelo 347, que es un documento que tenemos que presentar a la agencia tributaria, donde tenemos que indicar aquellos clientes o aquellos proveedores a los que les hemos vendido o les hemos comprado anualmente más de 3.005,06 euros. Y además lo tenemos que presentar separado por trimestres. Así que para poder obtener ese documento, primero vamos a preparar nuestra base de datos para que tenga esos datos disponibles y después, con un guión, vamos a exportar un Excel con dicha información. Vamos a venirnos al gráfico de relaciones y aquí, como veis, he creado distintas ocurrencias de tabla para poder separar uno a uno los distintos trimestres. Aquí tenemos en nuestra tabla de cliente esos campos globales que al principio del vídeo os comentaba que los había rellenado con el guión onFirstWindowOpen. Tienen un valor de 1, 2, 3 y 4. También tenemos un campo con filtro ejercicio que me va a servir para poder generar el 347 del año que quiera, no únicamente del año en el que estoy. Así pues, lo que hacemos es crearnos una relación para cada trimestre y una relación para todos los trimestres. La primera de ellas, estamos relacionando el ID cliente con el ID del cliente y por otro lado el ejercicio con filtro ejercicio. Es decir, con estas dos condiciones lo que me va a devolver va a ser todas las facturas que le haya hecho yo a este cliente en concreto, pero únicamente del año que tengo seleccionado en el campo filtro ejercicio. Después, si le añado una tercera condición, que es lo que he hecho en estas ocurrencias de aquí, y esa condición es el trimestre, las facturas que me va a devolver la relación serán únicamente las de ese trimestre seleccionado. Veis que aquí he puesto 1, 2 y 3 criterios. Primero el cliente, después el ejercicio y por último el trimestre. De esta manera voy a poder ponerme unos campos de cálculo, sí, aquí no hay más remedio, que sean de cálculos, que van a ser suma primer trimestre, suma segundo, suma tercero y suma cuarto. Y también vamos a tener otro campo que es suma todos, que me va a devolver el total de la factura. Vamos a venirnos aquí, le decimos descartar, vamos a entrar en modo presentación y veis que aquí tengo estos campos puestos, suma 1T, suma 2T, etc.
Si venimos a la definición de dichos campos, estamos aquí en cliente, vemos que son unos campos de cálculo donde le voy a poner sum cliente factura 1 importe. Es decir, estoy trabajando con esa relación que he creado para el primer trimestre. Por eso aquí pone factura 1. El siguiente campo es exactamente igual, lo único que pone 2, 3 y 4. Y el último, el que suma todos, pues obviamente es la primera ocurrencia de tabla donde no discrimino por trimestres. De esa manera ya puedo tener dentro de mi presentación, como veis aquí, la suma por trimestres de lo que le he vendido a ese cliente. Además aquí a este campo le he puesto un formato condicional. Si venimos aquí a ver el formato condicional, lo que he hecho ha sido poner una condición que en el caso de que el valor sea mayor que 3.005,06 euros se muestre en color morado. No es necesario, pero me va a servir después para poder validar si el 347 es correcto. Yo estoy ahora evaluando el año 2023 y vemos que sí, que efectivamente a este cliente le he vendido más de 3.000 euros, a este también, y aquí tengo 2 a los que no. Ahora, una vez tengo ya FileMaker preparado, vamos a pulsar este botón de aquí para generar nuestro 347. Cuando yo pulso el botón, lo que hace FileMaker es, a través de un guión, buscar estos clientes y generarme un Excel. Aquí lo tenemos, nos lo ha abierto aquí automáticamente, donde veo el nombre del cliente, su NIF, los 4 campos de cálculo separados por trimestres y finalmente un campo que lo suma todo. Esto ya se lo podría yo enviar a mi gestor para que lo procesara adecuadamente. Vamos a ver qué hace este guión, porque una vez hemos creado los campos con FileMaker, esto es quizá la parte más sencilla. Capturamos errores, consignamos registros y me voy a anotar en una variable el ejercicio que tengo seleccionado yo en el filtro, que en este caso es este campo que he puesto aquí, que depende de una lista de valores muy sencilla. Valido que obviamente el campo tenga algún valor, el campo con el ejercicio con el que voy a trabajar, y si no lo tiene, pues salgo del guión. Ahora voy a hacer una búsqueda. Entro en modo buscar y relleno en este campo llamado suma todos, es un campo de cálculo, este valor. Estoy poniendo aquí que quiero que busque todos aquellos que sean mayores de 3.005,06. Fijaos que lo tengo que poner entre comillas porque este símbolo es un operador. Ejecuto la búsqueda, si no encuentro ningún registro, pues muestro un cuadro de diálogo y salgo. En caso de que sí que encuentre registros coincidentes, en este caso hemos encontrado 2, me voy a ir a una presentación que he creado yo específica para hacer esta exportación de los clientes. Vamos a abrir la presentación aquí y os explico también un par de cosas interesantes que conviene saber. Como veis, voy a entrar aquí en modo presentación. Están colocados los campos que me hacen falta para el 347, son campos que dependen de la tabla de clientes y los he colocado en este orden. Veis que están haciendo como una especie de escalera. El motivo es porque nosotros cuando exportamos un Excel desde FileMaker, la manera que tenemos de controlar cuál es el orden de las columnas es precisamente poniendo los campos de más arriba o más abajo. El que está más arriba será el que salga más a la izquierda. Si está un poquito más abajo, será el siguiente. Así, poniéndomelos de esta manera, yo sé que va a aparecer en primer lugar el nombre, luego el NIF, luego suma 1T. Es una cosa un poco extraña que esté planteado de esta manera, pero si no lo sabéis, os podéis volver un poco locos para saber cómo controlar el orden de las columnas en el Excel que vais a exportar. Así que los colocamos en este orden y ya podemos venirnos aquí a la parte final del guión. Llego a esa presentación, como no he cambiado de contexto, los registros que me están mostrando son los mismos del resultado de la búsqueda, es decir, esos 2 que yo he encontrado al buscar en la presentación de clientes van a aparecer también en el modelo 347 en esta presentación, ya que, como digo, no he cambiado de contexto y FileMaker se va a guardar el conjunto encontrado. Finalmente le pongo un nombre al documento, le voy a llamar modelo 347 ejercicio y le concateno el ejercicio que tengo guardado en la variable, le añado la extensión, me guardo la ruta al escritorio concatenando el getDesktopPath con el nombre y me guardo los registros como Excel. Aquí puedo especificar cuál es el archivo de salida, le voy a poner lógicamente la ruta que he creado y aquí en opciones le vamos a poner los registros que se están visualizando.
Finalmente, para dejar al usuario el mismo contexto, pues vuelvo a la presentación original. Veis pues como con muy poco esfuerzo ya hemos podido generar ese 347 y cuando nuestro gestor a principio de año nos lo pida, lo único que tenemos que hacer es seleccionar cuál es el año con el que quiero trabajar y darle al botón que nos va a ejecutar el guión. Cuando llega el momento de sumar todos los gastos o todas las facturas emitidas del año, nos vamos a ver en un proceso que puede ser un poco lento y poco eficiente para FileMaker. Pero pensad una cosa, cuando acaba un año, yo ya no voy a volver a crear nuevas facturas para ese año, tampoco me voy a gastar nada en el año que ya ha terminado. Esto es una ventaja muy interesante porque nos va a permitir ser muy eficientes a la hora de ver datos de años pasados. Lo que no es de recibo es que si quiero hacer un repaso de cómo han ido los últimos 10 años, entre en una presentación y salga la bolita de espera y tarde como 30 segundos en mostrarme los datos de otros años porque tiene que sumar todas las facturas de todos los años. Lo que os voy a presentar es una técnica para poder tener un acceso muy rápido al resumen de los datos de todos los años anteriores. En el archivo con el que estamos trabajando tenemos facturas y gastos desde el año 2019. Y yo voy a querer que esos datos se guarden y se visualicen muy rápidamente. La manera en la que he planteado este archivo es, en lugar de trabajar con datos frescos, lo cual es poco necesario con años que ya han concluido, he creado una tabla, vamos a ponerla aquí, a la que he llamado anual. Esta tabla tiene un campo numérico llamado ingresos, donde voy a anotar los ingresos de todo el año. Tiene otro llamado gastos, que va a tener los gastos del año. Aquí voy a anotar el ejercicio y tengo una autointroducción que me va a calcular el beneficio, es decir, me va a restar, muy sencillo, ingresos menos gastos. Por último, tengo un campo encontrados que me va a servir a través de una relación para saber si ese año en concreto ya está creado. Este campo utiliza un campo de cálculo no almacenado con un getFoundCount. Si yo a través de una relación le pregunto a FileMaker cuántos registros relacionados tiene, lo puedo saber a través de este campo porque me va a devolver exactamente el número de registros que se encuentran a través de esta relación. Ahora lo veremos. Para poder trabajar cómodamente, he creado una presentación, esta de aquí, que depende de una tabla llamada global. Esta tabla tiene un único registro, aquí la tenemos, tiene un campo con el ID y tiene un campo llamado filtro ejercicio numérico global. También un campo create que me va a servir para establecer una relación entre las tablas. ¿Mi objetivo cuál es? Pues lo que voy a pretender es que aquí tengo un menú emergente escondido, voy a seleccionar 2019. Cuando yo pulse este botón, automáticamente se me cree un registro en mi tabla anual con los datos de 2019. Pulso aquí, cargar ejercicio 2019, y lo que ha hecho FileMaker ha sido sumarme todos los ingresos de 2019, todos los gastos, y me lo ha guardado en un registro de esta tabla. Como no está creado 2019, me lo ha creado. Si sí que estuviera creado, cuando yo pulsara este botón, parece que no ha pasado nada, pero realmente lo que ha hecho ha sido refrescar los datos. No he movido nada en la tabla de ingresos ni de gastos, con lo cual los datos siguen siendo los mismos. Vamos a ver cómo funciona este guión que nos está cargando esa tabla anual. Lo que voy a hacer es, estamos aquí en este guión, cargar o refrescar datos anuales. Me voy a anotar cuál es el ejercicio que se ha seleccionado en ese campo filtro ejercicio, donde yo acabo de seleccionar el 2019. Y ahora voy a validar que obviamente no esté vacío, porque si está vacío no va a funcionar nada. Si está vacío, salgo del guión. Voy a calcular el total de los gastos de ese año. Como me he creado una relación entre la tabla global y la tabla de gastos a través de ese campo que hace de filtro, puedo establecer una suma con la función sum para que me devuelva el total de esos registros. Vamos a venirnos un momento aquí al gráfico de relaciones y lo vemos en su contexto. Estamos aquí en esta ocurrencia llamada global y he establecido una relación
entre este campo llamado filtro ejercicio y los ingresos, que son las facturas, y los gastos. Estoy relacionando únicamente por un campo numérico entre el filtro ejercicio y el ejercicio de la propia factura o del propio gasto. Así pues, con la función sum puedo sumar todos los importes que me llegan a través de estas relaciones. Le decimos aceptar y me guardo, como digo, en estas dos variables los gastos y los ingresos. Ahora tengo que mirar a ver si ya existe un registro creado para el ejercicio con el que estoy trabajando. Ahora es cuando vamos a buscar ese campo encontrados que os comentaba. Voy a definir una variable llamada encontrados entre global, anual y filtro ejercicio. Si encuentra algún registro, lo que me va a devolver va a ser un 1. Si no encuentra nada, me va a devolver un 0. Esto me va a servir para saber si he de crear o no un nuevo registro en mi tabla anual. Si ya existe, simplemente actualizo los datos. Es decir, if encontrados, aquí podríamos poner igual a 1, pero no es necesario, porque ya sabéis que el if, si se cumple, entrará, y si no se cumple, no entrará. En el caso de que se cumpla, de que ya exista un registro para ese año, voy a establecer campo en el campo gastos, con la variable gastos. Si hago lo mismo, lógicamente, con ingresos. Estoy trabajando a través de esta relación global, anual, filtro, ejercicio. Es muy importante que este establecer campo lo hagamos a través de la relación correcta en cada caso para que funcione. ¿Qué ocurre si no está creado ese registro, si no tengo ningún registro para el año que me ocupa? Pues en ese caso he de crear un nuevo registro. Voy a utilizar la técnica que hemos comentado ya más de una vez en la revista, de tener un campo global que fuerce una relación con otra tabla y que nos permita crear un registro nuevo sin salir del contexto. Si venimos aquí, venimos a gasto, veis que tengo aquí una relación creada entre ese campo global llamado create y un campo record creation timestamp. Mi intención es que no coincida nunca esta relación para que así, al hacer un establecer campo, estando esta casilla marcada, muy importante, se cree un registro nuevo. Es una técnica un poco extraña si no habéis trabajado nunca con ella, pero que es muy interesante porque no me obliga a salir del contexto en el que me encuentro para crear un nuevo registro. Así que, de esta manera, cuando yo desde aquí vacío el campo create y establezco campo, aquí se va a crear un registro nuevo en mi tabla anual. Creo el registro y después, sin salir de esta relación en la que me encuentro, le pongo los gastos y le pongo los ingresos. Consigno los registros y refrescamos ventana para que se nos actualice el visualizado, el gráfico, que luego veremos más adelante. Así pues, de esta manera, cuando acaba el año, pues simplemente selecciono aquí el ejercicio que quiero cargar. Vamos a ir creándolos todos, 22, 23, cargar ejercicio, y me ha ido creando en mi tabla anual toda esa información. Lo interesante de esto es que si queréis en un momento dado hacer búsquedas, podéis hacer búsquedas aquí y van a ir muy rápidas porque son campos numéricos, no son campos de cálculo que se están recalculando, no, nada. Podéis desplazaros por esta tabla sin ningún problema porque va a ser siempre muy rápido y muy eficiente. Con esto ya tenemos visto cómo podemos crear toda esa información agrupada, tanto de gastos como de ingresos, en cualquiera de los ejercicios con los que hemos trabajado. Vamos a terminar este vídeo con la parte más visual de todo el proceso, que es mostrar esos datos anuales en distintos gráficos. En esta ocasión no vamos a utilizar un visualizador web para ver la información a través de gráficos, sino que inusualmente vamos a trabajar con la herramienta nativa que tiene FileMaker para crear gráficos. Es menos potente, nos da menos opciones, pero para una cosa sencilla como esta que vamos a hacer ahora, creo que nos es más que suficiente. Vamos a visualizar primero los beneficios y después un resumen de las ventas y las compras. Estoy trabajando siempre contra mi tabla anual, donde hemos creado un registro por cada año. En esta ocasión lo voy a hacer a través de una relación cartesiana que he establecido entre global, que es el contexto en el que me encuentro, y la tabla de anual, utilizando, como digo, esa relación a través de esta X de aquí, que lo que me indica es que va a traer todos los registros. No va a hacer ningún tipo de filtro a la relación, sino que los va a mostrar todos. Por eso
estoy relacionando el campo ID, que es la llave primaria, con otro campo ID que también es llave primaria. Esto es porque para que la relación cartesiana funcione solo necesito que el campo esté lleno. Así que haciéndolo de esta manera me aseguro que a través de esta relación se muestran todos los registros relacionados y de esta manera si creo un nuevo año, cuando llegue 2024, en el momento en el que se cree ese registro ya va a aparecer dentro de mi gráfico. Vamos a entrar en modo presentación. Si tuvierais que crear el gráfico desde cero, lo haríais pulsando este botón de aquí, haríamos un clic con arrastre y para editarlo, una vez está creado, basta con hacer un doble clic. Este primer gráfico va a mostrar los beneficios, es decir, el campo que tengo yo con la autointroducción, que me resta los ingresos menos los gastos. Aquí arriba le podemos poner un título, establecemos cuál es el tipo de gráfico que queremos utilizar. Creo que el de línea está bien para lo que nos ocupa. Y ahora vamos a definir cuál es la información que quiero que aparezca tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. En el eje de las X lo que voy a poner es el ejercicio. ¿Veis cómo según voy poniendo datos aquí me hace una especie de previsualización de cómo va a quedar? Así que aquí debajo, veis, ya me va poniendo los años. Por otro lado, en el eje de las Y, aquí veis que me va poniendo los importes relativos al beneficio. Es decir, debajo tengo los ejercicios y a la izquierda los beneficios. Hay una serie de opciones aquí, por ejemplo, mostrar los puntos de datos en el gráfico. Después le puedo definir el estilo en sí, si quiero que sea polilínea, que se ajuste a curva, distintos colores, en fin, esto ya lo dejo para que lo vayáis investigando vosotros, tipo de letra, etcétera. Y por último, muy importante, aquí en la fuente de datos lo que le voy a decir es que quiero que me traiga los datos de los registros relacionados y que utilice esta tabla relacionada que he creado en mi gráfico de relaciones. Con todo eso, en el momento en el que entre en modo visualizar, como veis, pues me van a aparecer los datos de los beneficios. Este gráfico me va a permitir también colocar dos líneas. Si en lugar de una queremos poner aquí otra, pues vámonos aquí a gráfico. Sería en esencia lo mismo, pero pulsaríamos este botón más para poder tener por un lado los gastos, aquí lo tenemos, y por otro lado los ingresos, aquí lo tenemos. De esta manera, cuando yo entre aquí en modo visualizar, pues voy a ver datos e ingresos, esperando siempre que los ingresos hayan sido mayores que los gastos. Si yo borrara un registro de mi tabla anual, pues obviamente desaparecería del gráfico. Es muy interesante trabajar de esta manera que os planteo en el archivo porque, aunque todavía no esté finalizado el año 2023, yo puedo cargar ese ejercicio, se vería en el gráfico, y cada 10 días, cada 15 días, cada cuando quisiera, podría ir actualizando esa información con las nuevas facturas y los nuevos gastos. De esa manera podría ver, según va a finalizar el año, si llego a superar las ventas del año pasado. En fin, tengo esa visión de conjunto de mi empresa que, además de ser muy fácil de implementar, me va a ayudar para tomar decisiones de cara al año que viene. Confío en que este vídeo os haya resultado interesante. Recordad que en FileMakerMagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma Claris y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos, con vuestros balances, con el nuevo año y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.